La parasha número 28 se llama Metzorah. Ajá. Estas dos parashas vienen en el capítulo número 12 de Levítico y terminan en el número 15, hasta el último versículo. Esas son las porciones de las parashas. Bueno, en estos capítulos nos habla acerca de la pureza. Por ejemplo, vamos a ver qué significa Tazorría. Y eso en español, eso significa ella concibió. Ajá. Y Metzorah significa el leproso. Eso es lo que quieren decir en español el nombre de las parashas. Aquí se juntan dos parashas. Bueno, en todas estas parashas nos habla de tres puntos importantes. Nos habla acerca de la purificación de la mujer después de que da luz. Recordemos que cuando una mujer da luz no puede ir a la congregación durante 40 días cuando tiene un hijo varón, y también no puede ir durante 80 días cuando tiene una hija. Ajá. Nos habla acerca de todo eso en el capítulo 12. También nos habla, bueno, otro punto es que nos habla acerca de la lepra. Y también al último de la parashá, en los últimos versículos, nos habla acerca de el flujo del hombre, el flujo de la mujer. Nos habla acerca de cuando una mujer está en su periodo. Ajá. Esto es muy importante, de que las mujeres pudieran leerlo. Esta parashá nos habla de la pureza e impureza del ser humano. Ajá. En la primera parte nos habla de la impureza de la mujer cuando da luz. En los siguientes versículos, en el siguiente capítulo, nos habla de la impureza cuando un hombre o una mujer tiene lepra. Y también nos habla de la impureza cuando una mujer está en su periodo menstrual. Hoy vamos a centrarnos en la impureza que había con la lepra. Ajá. De hecho, a lo largo de esta parashá hay 116 versículos que nos hablan acerca de la lepra. Hay 39 versículos que nos hablan de la impureza del hombre y de la impureza de la mujer. Ajá. La impureza de la lepra, cuando un hombre tenía lepra, bueno, hay ciertas leyes, hay ciertos filtros que el leproso tenía que pasar para ser sanado. Ajá. Y hay más información acerca de la lepra que de cuando una mujer da a luz y es impura, o cuando está en sus días y también es impura. Ajá. La lepra le daba tanto a hombres como a mujeres. Vamos a leer el capítulo 13, versículo 34. Usted acompáñeme con su vista. Dice así la palabra: y el séptimo día mirará el sacerdote la tiña, y si la tiña no hubiere cundido en la piel, ni pareciera ser más profunda que la piel, el sacerdote lo declarará limpio y lavará sus vestidos. Bueno, aquí nos habla de cuando un sacerdote ya había supervisado a un ser humano. La lepra no solamente le daba al ser humano, había también lepra en la ropa, había lepra en las casas. Aquí, si leemos estos versículos que hablan acerca de la lepra, el Eterno le dice a Moisés: cuando vayas y conquistes Jericó, revisa que las casas no tengan lepra, y si tuvieran lepra, se dice que las purificarían. Ajá. También cuando un hombre tenía lepra se iba a purificar. Cuando la ropa tenía lepra se tenía que purificar. Ahora todo esto era un proceso. Por ejemplo, a un leproso el sacerdote lo tenía que encerrar. Lo tenía que encerrar durante 7 días. Después de esos 7 días tenía que revisarlo y ver si la lepra había desaparecido
o se había extendido o seguía igual. La lepra es una enfermedad en la piel, eran como llagas que les daba, bueno, a, lo- a los que tenían lepra. Bueno, la lepra por lo regular le daba a la gente que hablaba mal de su prójimo, que hablaba en contra de una autoridad, todavía y era más grave. Recordemos que María habló mal en contra de Moisés. ¿Y qué pasó? Le dio lepra y la tuvieron que sacar del campamento. A ella como que le dio la lepra, ¿cómo lo podemos decir? De una manera más extrema. Dado que para uno que tenía lepra no tan grave, se le encerraba 7 días, se le supervisaba, se le sacaba después de 7 días y se veía que si ya había sanado o estaba limpio. Si estaba todavía con lepra, se le volvía a encerrar otros 7 días, el sacerdote lo volvía a sacar y se checaba si estaba limpio o todavía seguía con lepra. Y ya después era, bueno, y María llegó al extremo de que la tuvieron que sacar del campamento durante 7 días. Ajá. Y ahora en estos 7 días era para que ellos se arrepintieran. De hecho, cuando una persona tenía lepra, ella tenía que rasgar sus vestidos, descubrir su cabeza y gritar ante todo el pueblo que era inmundo, inmundo, ajá, que era impuro. Eso era lo que tenía que hacer un leproso. A veces nosotros podemos tener lepra espiritualmente, a lo mejor no se nos manifiesta físicamente, pero sí la podemos tener espiritualmente. Hoy vamos a estudiar a un personaje que tuvo lepra, ajá. Vamos a ver cómo era su comportamiento, vamos a ver algunas características acerca de él, ajá. Vamos a hablar hoy acerca de Naamán. Me gustaría que me acompañara al libro de Segunda de Reyes, capítulo 5. Le voy a dar lectura del versículo 9 al versículo 14. Amén. La palabra del Eterno dice así: Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: Ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: He aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Adonai su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abán y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Bueno, aquí hay un hombre que tenía lepra. Si leemos unos versículos antes, desde el primer versículo de este capítulo, nos dice que era un general. Pero no era un general cualquiera. Era el general consentido del rey, porque por medio de él, el Eterno le había dado grandes victorias. Ajá. Entonces aquí vemos que Naamán era un hombre bajo autoridad, pero también tenía gente bajo autoridad de él mismo. Ahora, ¿qué podemos deducir de esto? Esto a veces nos ocurre a nosotros los líderes. Nosotros los líderes estamos bajo la autoridad de un pastor, bajo de un apóstol, pero también tenemos a una congregación que está bajo nuestra autoridad. Esta era la posición de Naamán. Aquí vemos que Naamán llegó a la casa de Eliseo, llegó a la casa del profeta. Ajá. Y él esperaba ser sano de su lepra.
Ahora, en el versículo 11 vemos que Naamán se fue enojado. Cuando Naamán llega a la casa del profeta, no sale el profeta a recibirlo, sale un criado. Y Naamán no esperaba que sucediera así. Él esperaba que el profeta saliera, que tal vez le pusiera aceite, que dice que tocara el lugar donde hubiera lepra, que orara el siervo, que orara el profeta y que fuera sano. Ese era lo que pensaba Naamán. Nosotros a veces podemos llegar a pensar así. Cuando nosotros estamos necesitados de algo, de un consejo, necesitados de una oración, ¿nosotros vamos con quién? Pues con nuestras autoridades. Y a veces nosotros esperamos ciertas cosas en nuestra propia mente, en nuestros propios pensamientos. Y a veces no resulta así como pensamos. A lo mejor a veces sí salen, sí es como pensamos de que voy a ir y el apóstol, nuestro pastor, va a orar por mí y voy a ser sano. Nosotros cuando vamos a buscar a una autoridad, cuando tenemos una enfermedad o un problema, esperamos eso, ¿no? Esperamos que Él hable con nosotros. Ajá. Pero en este caso no fue así. Ni siquiera Eliseo lo invitó a pasar a su casa. Él mandó a su criado y dio una instrucción. Muchas veces nos sucede así. Pasamos a lo mejor al altar a que oren por nosotros. Nosotros queremos que ore tal vez el apóstol, el pastor por nosotros. Y nuestra autoridad manda a un líder a que ore por nosotros. Y a veces eso a nosotros no nos parece. Ahí es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Si nosotros en realidad estamos enfermos, necesitamos un consejo, bueno, yo creo que de parte de quien venga no importa, siempre y cuando venga de parte de Dios. Y si el Eterno le dijo a nuestra autoridad que lo mandara por medio de otra persona, bueno, debemos de aceptar el consejo, debemos de aceptar esa oración. Bueno, aquí hay una característica muy importante. Una, que Naamán se enojó. Era un hombre leproso. Entonces, una forma de que nosotros nos demos cuenta que no tenemos lepra espiritualmente es que no debe de haber enojo en nosotros. Y bueno, lo malo no es enojarse, sino lo malo es lo que dice uno cuando se enoja. Uno cuando se enoja, ¿qué hace? Puede llegar a ofender, puede llegar a hablar mal de otros, puede gritar. El enojo no es un pecado, ya el pecado es qué es lo que hacemos cuando nos enojamos. Nosotros no debemos de dormirnos enojados. Nosotros cuando nos enojamos no debemos de ofender. Fue lo que hizo Naamán. Él se creó una perspectiva, un concepto en su cabeza. Cuando se enojó, él dijo, ¿acaso estos dos ríos no son mejores que el Jordán? Ahora, cuando nosotros recibimos un consejo de parte de nuestra autoridad, de parte de Dios, a veces eso pasa en nuestras vidas. Nos enojamos porque no es la respuesta que nosotros queríamos. Pero aquí no importa la respuesta, importa la solución que vamos a tener, el efecto que va a suceder cuando nosotros obedezcamos esa instrucción. Bueno, aquí hay otro punto, aparte de que se enojó, Naamán no escuchó la instrucción que mandó Eliseo por medio del siervo. Nosotros debemos de escuchar la instrucción siempre, siempre y cuando sea mandada, por ejemplo, en este caso por el siervo de Eliseo, por ejemplo, por un líder, pero que lo haya mandado el apóstol, el pastor. Ahora, no debe de haber enojo para que no cometamos todavía más pecados.
Ahora, vemos que él se enoja y no quiere obedecer a la instrucción que le dio el profeta. Pero él tiene ahí a soldados, tiene a gente que lo rodea. Y los que están alrededor de él le dicen, bueno, si el profeta no te mandara a hacer una cosa difícil, ¿no la harías? Haz de cuenta que le estaban diciendo, si te mandara que subieras este monte para arrancar cierta planta porque ahí está la medicina, pero ese monte, en ese monte hay muchas culebras, hay muchas fieras, ¿no lo harías? Si el profeta te dijera que ayunaras 40 días para ser sano, ¿no lo harías? Eso fue lo que sus siervos le dijeron a Naamán. Ajá. Y le dijeron, bueno, pues si harías eso tan difícil, ¿por qué no hacías esto tan fácil que te pide el profeta? Que vayas y te zambullas en el Jordán 7 veces. Ahora, ¿qué aprendemos de esto? Nosotros tenemos que tener gente a nuestro alrededor, como estos soldados que estaban alrededor de Naamán. Ajá. No vemos que le siguieron la corriente. De que, no, sí, pues cómo no salió ni a recibirte, no te invitó ni un vaso de agua. Tú que traías oro, tú que traías ropa fina, tú que venías en un gran carruaje. Merecías que te tratara bien, y más porque te mandó el rey de Siria. Sus siervos vemos que no le siguieron la corriente. Porque si le hubieran seguido la corriente, Naamán no hubiera sido sano. Muchas veces nosotros estamos alrededor de personas que cuando tenemos que hacer cierta cosa que a lo mejor nos cuesta o es un poco difícil y nosotros no las queremos hacer, a veces hay personas que igual nos animan a que no lo hagamos. Y yo creo que esas personas, no es de que no les hablemos, pero no deberíamos de tener esa influencia de ellos. Es mejor estar rodeado de personas que se preocupan por nosotros y que ellos saben que a pesar de que sea difícil, ellos nos van a apoyar, nos van a animar a que lo hagamos, a que obedezcamos esa instrucción. Nos van a animar a que no, si tienes que irte a poner a cuentas, no, si tienes que orar, si tienes que dejar ciertos pecados para que tú seas sano, para que seas libertado, ajá, para que esto ya no te atormente. Nosotros tenemos que estar rodeados por ese tipo de personas, ajá, que a lo mejor pudiera ser que no son ni nuestros amigos, pero en realidad sí lo son. ¿Por qué? Se preocupan por nosotros. Y gracias a esos amigos, gracias a esas palabras que les dijeron sus siervos a Naamán, él fue al río y se zambulló 7 veces. Ajá. Y cuando salió, dice que salió limpio. En primera, salvó su vida, ¿no? Porque pues, la lepra también era mortal. En segunda, salió sano. Entonces muchas veces cuando estamos cabizbajos, a lo mejor cuando nuestra fe está siendo probada, a lo mejor llegamos a flaquear, es cuando debemos ir con aquellas personas que nos aumentan la fe, ajá, que nos animen, porque a través de ellos no podemos perder la bendición. A través de sus ánimos, de sus ayudas, nosotros podemos ser sanados, nosotros podemos ser liberados de cualquier opresión. Es por eso que cuando estamos pasando por una prueba, hay que saber con quién ir. En este caso, lo bueno que Naamán escuchó a esa gente. Esa gente en realidad sí quería a su general, ajá, porque a la gente le importaba que su jefe, que su general, fuera sano. Ahora, a Naamán se le dio una instrucción. Él no la pudo haber obedecido, pero lo obedeció. Tarde a lo mejor, pero lo obedeció. Porque no luego fue y se zambulló después de que le dijo el profeta por medio del siervo, ve y zambúllete. Él ya se iba enojado, él no se iba a zambullir, él pensaba que había otros ríos mejores, él pensaba que había otras soluciones mejores que esas. Ajá, muchas veces eso puede pasar en nosotros. Nosotros podemos pensar, pero es que yo creo que esta es la verdadera solución. Yo creo que si Naamán hubiera tenido la solución a su enfermedad, no hubiera tenido la necesidad de ir a ver al profeta. Ajá.
Muchas veces nosotros creemos tener la solución, pero si la tuviéramos no estaríamos en el problema, no estaríamos en la enfermedad. Bueno, escuchó la instrucción, no la quería obedecer. Qué bueno que lo obedeció, qué bueno que escuchó a sus soldados. Ahora nosotros tal vez estemos pasando por algo difícil. Ajá. Tal vez tenemos lepra espiritualmente. Y ya se nos fue dada la instrucción, pero a veces no queremos obedecerla. Ujú. No sé qué tanto tenga, bueno, un consejo que les doy es de que no se tarden en obedecer esa instrucción. La sanidad ahí está, la salvación ahí está, la libertad ahí está. Ujú. Tal vez el Eterno te habló por medio de una fiesta, tal vez por medio de su palabra, a través de una predicación, a través de tu autoridad, los hijos a través de sus padres, los padres a través de un pastor. Ajá. La solución ahí está. Nada más que tienes que obedecer la instrucción. Bueno, este es el tema por hoy. Espero que sea de bendición para sus vidas. Y nos estaremos viendo hasta la próxima, para allá el próximo viernes. Que el Eterno le bendiga.